Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Conectando Puntos en el capítulo 160. Claudio, antes que nada, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, mi querido Juanjo, muy bien, gracias a Dios. Aquí con frío otra vez en la Ciudad de México. Empezó a hacer frío otra vez después de ya varios días que estaba el calorcito. Hoy otra vez empezó a hacer frío. Pero bien, aquí con mucho gusto de saludarte y de compartir nuevamente conectando puntos contigo. Muchas gracias, Claudio. Pues estamos grabando el lunes 22 de enero, pasando o viendo qué sucedió este fin de semana. Y pues, ¿qué te parece si hacemos un recorrido de las noticias que hasta hoy se han venido dando? Las más relevantes, sin lugar a dudas, creo yo, Claudio, pues es indicar que ya se acabaron las pre-campañas. Ahora sí, vamos a entrar en un periodo de como que veda para iniciar las campañas en el 1 de marzo y pues ya veremos, pues a más tardar en los últimos días de febrero, quiénes ya van a ser ahora sí los candidatos formales. Todo indica, por supuesto, que van a ser los que hasta el día de hoy son los que ya están contendiendo, que es Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez. Eso pues por un lado. Por el otro, pues cada vez más se está viendo, no lo quisimos tocar y nomás lo pongo como referencia, porque Loret de Mola pues sigue sacando testimonios de la gente allegada a López Obrador y ahora en este caso sacó que pues que ni más ni menos su secretario particular es el que es el prestanombres y el que ayuda de alguna manera a los hijos a hacer sus negocios, pongámoslo de esa manera. Ujú. ¿Qué más vimos la semana pasada? Pues vimos a una Tatiana Cloutier, que es la vocera, o uno de sus grupos de voceros de Claudia Sheinbaum, en un programa de latinos que pues llama mucho la atención, que se vio pues falta de argumentos en donde pues el que lo entrevistaba le decía que qué opinaba de las cuotas del crimen organizado, de la inseguridad en las carreteras, en los sobres amarillos, en la corrupción dentro de Morena. Y en todas esas preguntas, pues se concretó a decir que, que, que no sabía. Entonces la respuesta es aquí, o la pregunta por cual estoy planteando esta situación, no es tanto ver si Tatiana Cloutier tiene la capacidad o no de ser vocera, si fue una buena secretaria de Economía o no. El punto aquí es, ¿realmente tiene una estrategia Claudia Sheinbaum que no sea el seguir la línea de acción que va pintando el presidente? Ahí lo voy a dejar y veremos, porque hubo reacciones de Noroñas y de Pigmenio, etcétera, etcétera. Pero bueno, y pues por último, amigo, algo que sin lugar a dudas, pues hasta el día de hoy nos sigue aquejando y es algo que gustaría comentarlo porque para el presidente todo va muy bien y dentro de todo lo que va muy bien es la seguridad. Entonces, yo te puedo decir que acabo de estar en Guerrero eh, y pues lo que yo vi y lo que yo viví dista mucho de lo que el presidente dice. O sea, realmente ya en los poblados de Guerrero, principalmente en su triángulo turístico, la situación está, no decir grave, gravísimo. O sea, es una sensación de inseguridad, tanto en las ciudades como en las carreteras. Entonces, aunado a que en estos días, coincidentemente, se han visto bloqueos en Sonora, se han visto también situaciones de violencia en Chiapas, en Michoacán. O sea, es un contexto que como mexicanos nos debería de preocupar, porque si Claudia Sheinbaum ofrece la continuidad de este gobierno, pues estamos casi, casi condenados a seguir con esta situación al día de hoy, Claudio. Y estos son los temas que traigo sobre la mesa y seguramente sobre eso se van a derivar muchas cosas, pues como los cierres de campaña, el que Xochitl no utilizó o se le cayó el teleprompter y detalles que se me hacen interesante platicarlos porque de alguna manera sí refleja mm,
situaciones como que al ministro Saldívar no lo dejaron subir al estrado para que se sacara la foto o estuviera ahí en primera fila con Claudio Sheinbaum, pero creo que se viene ahora sí una situación en cuestión de campañas, en campañas sucias, pero que al final sí nos debe de preocupar cómo está la situación de la seguridad en el país, Claudio. Sí, Juanjo, Sí, la seguridad es definitivamente creo que una de las cuestiones que son vitales en nuestro país y que durante esta semana, bueno, la verdad es que durante ya muchas semanas, pero esta en particular, hemos estado viendo acrecentándose y cada vez con mayor, eh, pues, no sé si lo que quiero decir es dolo o con mayor, pues, violencia, ¿no? Es decir, es crudeza a lo mejor. crudeza tal vez, sí, esta estrategia que ha tenido, que ha llevado el presidente de dividir, de polarizar se Es han correcto. notado incluso en estas cuestiones, porque algunos de los aspectos que hemos estado leyendo, que estamos viendo, que nos encontramos con las noticias, eh, ya no tienen que ver con un asunto de a lo mejor me pagas, no me pagas de hace, sino porque eres, ¿no? O sea, eres Exacto. algo diferente y entonces ya ocasionan los eventos violentos. Y detrás de estos eventos que podemos ver en las noticias no necesariamente está el crimen organizado. Y lastimosamente están involucradas estas personas que están o defendiendo o atacando a un movimiento, a una situación y llama la atención. Y tomando un poquito esto, pues en un papel de vocera que tiene, no sé de dónde salió que le digan la tía Tatis, ¿no? Pero pues a Tatiana Sí, Cloutier, pues lo que hace es otra vez esto, ¿no? Estar echándole leña al fuego de la polarización y no lo hace de la manera, pues digamos que inocente o ingenua, sino con toda la intención, porque la estrategia funciona y pues traen las cosas como muy bien marcadas, ¿no? Y eso sí, es importante que podamos ver, ¿no? Porque, eh, pues, yo he estado haciendo algunas reflexiones, Juanjo, que, pues, no sé si sea pertinente a echarla de una vez, pero tiene que ver sí, con esto. Durante, pues muchos programas hemos estado hablando de las estrategias y de las cosas que están haciendo en la 4T y que, por ejemplo, en este asunto de la comunicación, de cómo llevan eh, pues todo el mensaje a la polarización, a, a también decir, bueno, sí está pasando esto, pero yo no fui, ¿no? La culpa es ujú, de los neoliberales. Es decir, hay una serie de discursos que están ahí que pareciera, Juanjo, y ojo, porque con lo que voy a decir es que pareciera que hay un manual y que está escrito y que hay una estrategia. Y sí, tú y yo hemos comentado en múltiples ocasiones, lo que además ha ocasionado el pues reclamo de algunos de nuestros escuchas que dicen que no, que por qué decimos, que tú y yo decimos que López Obrador es muy inteligente y que es una estratega y que tiene un colmillo político y que se la sabe de todas, todas en el oficio y que todo lo hace sí, planeado. Y cuando yo veo este tipo de cosas, de verdad, yo me imagino a un Jesús Ramírez Cuevas sentado en yo me lo imagino en una máquina de escribir viejita, no porque él sea, este, ¿cómo se llama? Anacrónico, como sí es López Obrador, sino porque cuando yo conocí o supe de Jesús Ramírez Cuevas, él escribía a máquina de escribir en la época de cuando andaba con Carlos Monsiváis, ¿no? Y por eso sí, 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 lo ubico y lo recuerdo en eso, pero me lo imagino como haciendo un manual y una estrategia y una serie de líneas que les pasa a todos los voceros y a todos los bots para que el discurso sea con sus propias palabras si quieren, pero sobre la misma línea, ¿no? Y entonces pienso en una estrategia y siempre hemos dicho es que López Obrador sabes, López Obrador dice, López Obrador bla, 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 y nos han dicho, no, ¿por qué dicen que es inteligente? Y yo me he puesto a pensar, después de ver lo que sucedió, por ejemplo, la semana pasada y que ya hablábamos un poquito del programa y que además dio origen a que Tatiana pues hiciera, pues creo que no fue una sola intervención,
pero una fue la que pues, digamos que la pone ahorita en el escenario y te hace a ti mencionarla, ¿no? Y que Sí, va a sí, dejar sí, con una serie de cosas, pero con avisos, por ejemplo, de que el presidente está preparando un paquete de reformas constitucionales, de la que ya les digo, hablamos y esbozamos un poquito, pero que, pues, yo no entiendo por qué llevar al terreno de lo electoral algo que sabe que es una derrota anticipada, ¿no? claro. Simplemente por ponerla, pues entonces ahí me pongo a pensar en la estrategia o en lo estratega, ¿no? Y, y me hacía reflexionar en la mañana que sí, yo pues sigo reconociendo y sigo diciendo que López Obrador es una persona astuta, quiero cambiar el lenguaje porque a lo mejor sí la inteligencia no es lo de él y lo estratega no es lo de él porque cuando, mencionando lo que tú decías, si vamos a llevar la continuidad con Claudia Sheinbaum a este nuevo sexenio, o más bien, Claudia Sheinbaum va a llevar la continuidad de López Obrador con el siguiente sexenio, ¿cuál es la tendencia de logros que vamos a tener? ¿Por qué? Y me explico, ¿no? El estratega, el supuesto estratega, es una persona que tardó 14 años en salir de la universidad, reprobó un montón de materias. Él lo dijo hace 3 semanas, si tú te acordarás y los demás se acordarán, hablando de Claude Sheinbaum, él decía, yo a duras penas terminé la universidad, ¿no? No podría hacer una tesis como la hizo Claudia Sheinbaum, refiriéndose al caso este del supuesto o presunto plagio de Sheinbaum. Ese estratega que se tardó 14 años, no trabajó, no ha trabajado en ningún lado, no ha tenido un empleo, ha vivido con 200 pesos en la bolsa, moviendo masas, incendiando pozos petroleros, quejándose porque perdió la elección de Tabasco, después quejándose porque no lo dejaban participar en la elección de México porque no cumplía con los Sí, requisitos y entonces acudió o utilizó un recurso legal ilegal, ¿no? Que se llama referendo, en el que, pues pasándose por alto la ley, eh, pregunta si la gente quiere que él sea eh, candidato cuando no cumplía los requisitos legales para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México en aquel ya parece lejano año 2000. Y ante este plebiscito, este referendo, y que no hay nadie que se le ponga enfrente y que diga no, amenaza y se queda, ¿no? Y entonces yo me quedo preguntando, ¿recurrir a este tipo de artimañas te convierte realmente en una estratega o un violento animal que se avienta y ante una falta de, pues de fuerza finalmente para poderlo enfrentar en aras de la democracia y en aras de la civilidad le permiten llegar? Está ahí y cuando pues flagrantemente viola la ley con la construcción del segundo piso, con invasión, este asunto del predio en Santa Fe, que ya no es Santa Fe, creo que es Coajimalpa, que lo llevan a desaforarlo para que llevara a cabo esto y genera un meeting que lo lleva a posicionarse para contender a una elección que pierde una primera vez y luego a golpetear mientras lleva a cabo una campaña para volver a competir en una elección donde pierde otra vez por segunda ocasión y que en el caso de que llega a la República no es porque haya sido un buen estratega, ni porque tenga buenas políticas, ni porque tenga buenas propuestas, sino porque 30 millones de mexicanos estábamos hartos de lo que estaba haciendo el PRI con el gobierno anterior y de la corrupción. Entonces, con lo que quiero decir con esto, Juanjo, es que no ha habido realmente una estrategia, no ha habido un camino, no ha habido absolutamente nada. Y cuando volteamos y vemos que no terminó con el huachicoleo, que fue la primera crisis a la que nos enfrentamos, y en cambio sí nos metió en una crisis de desabasto de combustible que llevó a un incremento de precio y a una pues, utilización del IEPS,
que se ha mantenido y que nos ha dejado el precio cada vez más caro, porque ha subido, eso es evidente, aunque dicen que no es un gasolinazo, pero ha subido, ¿no? Ante el desvío de recursos que se dan y que ayer pudimos enterarnos un poquito más con el reportaje que publicó Carmen Aristegui sobre la utilización del TUA en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para pagar las deudas que se derivaron de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de la cantidad de recursos que se han desviado con la construcción de dos bocas del Tren Maya, de ¿qué otra chingadera tiene? Del aeropuerto del Felipe Ángeles, Sí, sí, sí. de que el aeropuerto Felipe Ángeles no funciona, y no funciona porque no genera dinero, no está recuperando el dinero que está haciendo, de estar viendo las corruptelas que tiene con Pía, con su hermano, con los hijos, con etcétera, con Bartlett, es decir, con toda esta cantidad de cosas. Yo me pregunto, ¿dónde está el estratega? ¿Dónde está la persona inteligente? ¿Dónde está y dónde queda el supuesto proyecto de transformación? Y entonces sí, pues me pongo a pensar la continuidad de la que estás hablando ahorita. Vamos a tener esa continuidad de una persona que, perdón, pero pues Claudia Sheinbaum, que ahora están presumiendo las mismas situaciones, ¿no? Que hay que ver en los ojos de la historia, ¿no? Porque ella se está diciendo partícipe, y eso me dio mucha risa, Juanjo, no sé si lo viste, se para a hablar de decir que son herederos del movimiento del 68 y de las personas que lucharon, y tenía atrás sentado a Omar García Harfuch, que es el Ujú. nieto del general que organizó la matanza a los muchachos, ¿no? Sí, sí, irónico eso. Y, y está hablando de eso y bueno, de la lucha de la democracia y de todo que ella ha participado y todo, cuando su papel en el movimiento del Consejo General de Huelga de la UNAM, en aquel momento donde justamente Carlos Simas, que fue esposo de Claudia Sheinbaum, Ujú. pues lideraba y movía. El papel de Claudia Sheinbaum se limitaba a estar afuera de la Facultad de Filosofía y Letras con papeles, repartiéndole a la persona que pasaba para eso. Es decir, ¿cuál activismo, cuál movimiento, cuál proactividad, cuál todo, ¿no? Se está colgando la, la coronita de haber ganado un premio Nobel de la Paz porque estuvo dentro de un equipo de la UNAM que participó en el proyecto de Al Gore, creo que se llama, el proyecto que ganó con del cambio climático y de la conservación Sí, sí, sí. y que sí ganó, pero pues que invitó a participar, donde por supuesto Claudia Sheinbaum pues también solamente estaba teniendo papelitos y no estaba, pero ella dice que ella ganó. Y ya la vimos alguna vez diciendo que gracias a ella se acabó la guerra en Vietnam porque levantaba una carta que decía que quería que se acabara la guerra. Es decir, otra vez, no tenemos un estratega, no tenemos un líder, no tenemos, ¿no? Y claro que hay un refrán que dice que más vale ser cola de ratón que cabeza de león, ¿no? O, o algo así. Estoy como el Chapulín Colorado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la realidad es que para ser presidente de México, y dadas las circunstancias, y dado el avance de, de la inseguridad y de cómo está el crimen organizado, cosa que me preocupa porque hoy yo, por lo menos, no sé si se dio antes durante el fin de semana, pero yo hoy amanecí con que Estados Unidos está alertando por la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones, Así porque hay es. un vínculo muy fuerte con Mario Delgado, con células del crimen organizado. Es decir, ha habido un avance. Entonces, cuando yo veo este avance, yo me pongo a pensar, ¿de verdad hoy necesitamos una persona que repartía panfletos, que es pues, o vamos a decir, cabeza de ratón? El refrán dice, más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Este, Eso es lo que necesitamos. Cuando hoy el estratega falló en lo más porque dijo, desde el primer día de mi gobierno, los narcotraficantes van a abandonar el narco y van a tomar los tractores y se van a dedicar a trabajar y vamos a tener abrazos y no balazos.
Y eso ha llevado, ese estratega del que todo el mundo habla y que dice y que presumen, ese estratega ha llevado a que hoy el país esté sumido principalmente en la inseguridad. Si bien los factores ahorita microeconómicos están bien, solamente lo voy a decir así, es decir, estamos con una inflación controlada, estamos pues llevando a cabo proyectos que están permitiendo que la gente obtenga recursos, pero que no está solventando las necesidades reales, porque Sí, sí, sí. pues la realidad es que no hay circulante, ¿no? Y todo se está manejando de una forma que palia, es decir, ayuda, pero no resuelve de forma real ni contundente. Y estas situaciones pues han sido derivadas justamente de unas políticas que tiene el presidente y de las cuales le aplauden porque es el gran estratega, el gran pensador, el gran, yo digo, eso de verdad, eso es lo que nosotros queremos y hay que tener cuidado. Y claro, regresando un poquito al punto con el que iniciaste y que parece que está muy distante y que no tiene nada que ver, cuando yo me No, pongo sí tiene que ver. que los ataques que está haciendo Loret, porque ahora yo lo veo como eso, como ataques, que no tienen sentido y que está tratando de hacer, pero que pues ahora lo que me llama la atención es que no hicieron mella, no le hicieron absolutamente nada, ¿no? Me empiezan a hacer pensar que, por supuesto, ya perdió la credibilidad, ya perdió el touch, ¿no? O nosotros ya perdimos la sensibilidad porque ya no tenemos de qué asombrarnos de las corruptelas que está haciendo el presidente en turno y ya no nos escandaliza, pero además sabemos que no va a pasar nada, porque la respuesta no está en el escándalo mediático, porque finalmente eso no ocurre, no pasa nada. Es decir, yo puedo tener esa información, ir a la fiscalía, levantar una denuncia y ya sé que no va a pasar nada, porque la fiscalía está controlada por él. Pero veo en respuesta a que pues hay estas denuncias mediáticas que el presidente se burla y dice que él puede dormir tranquilo y que no está preocupado porque si fuera cierto lo que dice Loret, él y sus hijos estarían preocupados, pero en cambio pueden dormir tranquilos, como si eso ya fuera la prueba única e irrefutable de que no tienen nada que les persigan. Y que empieza a presentar en contra eh, la desaparición de los órganos autónomos, entre las cuales a mí, Claudio Ruiz Velasco, me preocupa particularmente y de manera, pues, importante, que pierda autonomía el Banco de México, porque está en la lista, ¿no? Porque Sí, entonces me pongo a pensar, perdón, Juanjo, perdóname. no, 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 o sea, continuando con lo que dices, o sea, yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro, amigo. O sea, realmente la inseguridad que ha llegado al país y los niveles de corrupción que estamos viviendo, pues ya nos altera. Y eso, matizándolo, con, para mí, los apoyos que está dando, los apoyos sociales, porque, insisto, Claudio, lo dije en el programa anterior, o sea, realmente eh, la gente con esos apoyos está tranquila y acepta verse en entornos de inseguridad y verse en entornos complicados. Y pues sinceramente lo que llama la atención, por lo menos de los hijos de López Obrador, es que ninguna organización de investigación nacional tome por lo menos la delicadeza de tomar en cuenta si estas son verdades o no, porque los audios y los documentos ahí están. Si vienen o no de una persona que tenga credibilidad, eso a la ley le tendría que importar menos. Es decir, ok, si hay esta sospecha, si están sacando estos documentos, pues por un lado mando llamar a Loret de Mola y a su equipo de investigadores, y por otro lado abro una carpeta de investigación y llegamos a las últimas consecuencias, como fue el caso de Tlataya, no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, en donde los militares ya quedaron libres. Podemos estar o no estar de acuerdo con eso,
El punto es de que por lo menos se abre una carpeta de investigación, se lleva a cabo un proceso y se llega a una conclusión. En toda la corrupción que ha habido en este gobierno, no hay carpetas de investigación, no hay seguimiento a los casos. O sea, es algo que llama mucho la atención, que si fuera López Obrador el que estuviera de, de, de opositor, pues simplemente bastó para que Claudia, la periodista, se me fue el nombre de la Azucena. Casa no, Carmen Carmen Aristegui, perdón, Aristegui, sí, la es, del reportaje de ayer del aeropuerto. de Ajá, la Casa Blanca, de la Casa Blanca. fue suficiente para que hicieran añicos la popularidad de Enrique Peña Nieto. Pero aquí estamos hablando, Claudio, que lo que hay detrás del López Obrador es una fe a un personaje y los apoyos. O sea, eh, volvemos al punto inicial que tú decías, bueno, no sé si López Obrador sea inteligente o no. Lo que sí es un hecho es que es un animal político que sabe y conoce el ADN del mexicano y sabe la manera de que puede apaciguar de alguna manera la situación. El problema es que yo veo cada vez más cercana una situación de crisis social. Simplemente vuelvo al punto donde yo estaba en estos días en Guerrero y la gente por grupos privados de WhatsApp o la gente en redes sociales locales, pues ya están haciendo un llamado pues para enfrentar ellos mismos de propia voluntad al crimen organizado. Entonces, cuando tú ves nuevamente la situación que hubo, por ejemplo, este fin de semana en Morelia, Michoacán, donde pasan con los concesionarios de vehículos y les dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú me vas a tener que dar 1 millón de pesos para protegerte. Y ellos se niegan, incendian diferentes agencias automotrices. O sea, el punto, vuelvo a repetirlo, es ya está quedando a un lado, como es tú, el asombro por parte nuestra, y por el otro lado no impera la ley, no se hace justicia. Platicando con gente de Guerrero específicamente otra vez, me llamó mucho la atención que en diferentes lugares está presente la Guardia Nacional y los militares. Y cuando tú le preguntas a los locales, oye, ¿qué sientes de que esté aquí la Guardia Nacional y los militares? Y que ellos te responden, pues nada, porque ellos mismos han expresado que la orden de ellos, pues no es atacarlos, no es confrontarlos, no es dispararles. ¿Qué haces ante eso? Y cuando el crimen organizado si sigue extorsionando a las gentes de ahí, ya los colectivos locales empiezan a hacer paros eh, este, por voluntad, porque dicen, bueno, yo como colectivo o como transportista, pues si no cumplo con un bando, pues me mata el otro bando, pero si yo no le hago caso al otro bando, pues me mata este bando. O sea, el punto aquí es que la corrupción va de la mano con la inseguridad, va de la mano con muchísimas cosas y que, y que este gobierno al día de hoy no, no ha hecho nada al respecto, amigo. Oye, este asunto del transporte público en Acapulco en particular, ¿no? En Así es. Guerrero, les estaban cobrando, por lo que yo oí con un reportero de imagen, creo, que les estaban cobrando el derecho de piso que no habían pagado desde el huracán. Desde octubre, así es. O sea, se lo están cobrando retroactivo, ¿no? O sea, a ver, ya, Claro, por ahora, supuesto. ahora sí me tienes que pagar. Y digo, pues es que no tenemos. Ah, no te preocupes. Y empezaron a incendiar los autos. Entonces dijeron, pues es que vamos a hacer paro porque nos van a matar o no vamos a poder hacer las cosas y se queda sin transporte. Y veo a Evelyn Salgado como un maniquí sin hacer nada ni decir nada, pero el secretario diciendo, no, ya está arreglado todo, ya lo tenemos todo controlado, ya hoy tenemos hoy, y seguía la gente sin transporte público, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué apoyo puede sentir la población de Guerrero, particularmente del puerto de Acapulco, cuando el presidente ya está todo arreglado, ya todos tienen refri, ya todos tienen todo, ya está bien?
cuando estas situaciones que son las que hay que atender de fondo, de origen, están ignoradas y están ocasionando este tipo de situaciones que hoy yo quiero, a ver, de verdad, ¿no? Yo ya escuchaba a muchas personas, pero y haciendo honor a la semiótica, no tengo más que decir que esta cantidad de ataques contra Xóchitl porque usa el teleprompter, ¿no? Fue el ataque así como si de verdad fuera gravísimo, cuando pues lo ha usado Barack Obama, Donald Trump, López Es Obrador, correcto. a todo mundo, pero bueno, ese era su ataque. No son otra cosa más que el signo de esto que he oído a mucha gente diciendo que ya se cansó de López Obrador y no van a votar por él, aunque les esté dando el apoyo. Yo entiendo, Esperemos. yo entiendo que hay mucha gente que está contando en estas encuestas que se han hecho tan famosas en estas 2 semanas, porque ahora resulta que Claudia Sheinbaum tiene más votos de los que tuvo López Obrador cuando ganó, ¿no? Con las encuestas están ahí. La de Sí, sí, sí. Mitofsky, que me da mucha pena, pero pues Mitofsky está bien vendido, ¿no? Pero bien vendido. Y tiene 60% de puntos del electorado. O sea, así lo Sí. pone él. O sea, eso significa que tiene 60 millones de votos, no chingues, pero bueno, vamos a pensar que los tiene. Estas cuestiones que están diciendo ahí están contando, por ejemplo, a estos 12 millones. Ahora, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que los apoyos de la tercera edad de la pensión del bienestar para adultos mayores estaba contabilizada en 11 millones según lo que decía López Obrador? Bueno, pues una semana después o días después, Morena no dice que son 11 millones, son 12 que están dando. Pero ya Sí. habíamos comentado que el INEGI dice que solamente existen 10, entonces ahí hay dos de más. Pero ellos cuentan en esta cantidad de votos los 12 completitos, porque ellos están asegurando y tienen como garantía que todos los adultos mayores que están recibiendo esa pensión van a votar por Morena. Ya lo dan por hecho. Y te lo puedo decir de viva voz porque en la fila del Banco del Bienestar, donde los adultos mayores están formados para recibir su pensión, dicen, no, yo vengo a recibir mi pensión porque es un derecho que está en la Constitución, por la que he luchado y porque merezco, pero no voy a votar por López Obrador. En Iztapalapa, en Iztacalco, en la Benito Juárez y en Tláhuac. Yo, así te los puedo decir, yo lo he escuchado. Y sabes también qué creo yo no puede ser coincidencia el que son filas interminables en estos días del INE. O sea, la gente sí Es- está interesada en ir Mira, a votar. sí y no. Ok, O sea, digo, sí, lo voy a decir. Hoy decían, pues hoy ha sido la cobertura, bueno, hoy y el fin de semana, porque hoy cierran las oficinas del INE, los módulos del INE a las 12 de la noche. Y yo no entiendo por qué las filas son tan largas, es decir, por qué tardan tanto en un proceso sí, que, sí, sí, que para estas fechas ya debería ser mucho más rápido, pero eso es irrelevante. Hay mucha gente. La mayor parte de las personas que están ahí, que podemos ver, si tú pasas por un módulo aquí en la Ciudad de México, yo por lo menos tengo que pasar por 3 en mis trayectos del trabajo y veo las filas enormes, largas, sí. eh, y efectivamente la mayor parte de las personas que están formadas son jóvenes, ¿no? Y hoy oía un reporte diciendo que le da mucho gusto ver que los jóvenes estén tan interesados en la participación. Digo, si los jóvenes estuvieran interesados en la participación y la gente estuviera interesada en participar y votar, no se hubieran esperado al último día para ir a sacar su credencial de votar, ¿no? O sea, es también dejar las cosas al último y de chin. Y la realidad es que sí puede significar que la gente quiera votar y que tenga el derecho de votar, pues para exigir un voto y para hacer valer un voto, no importa para quién sea, lo pueden hacer. Pero también la realidad es que si no tienen esa credencial de votar, no pueden identificarse para operaciones bancarias, para trámite de créditos, para trámite de una serie de cosas financieras y de etcéteras que te piden para eso. Y por eso están sacando la credencial, no porque en realidad quieran votar. Más bien, Claro. y ahí digo, espero tragarme mis palabras,
y me haces favor de recordármelo el 2 de junio o el 3 de junio, cuando den las estadísticas de las votaciones que tengan, y si tenemos una muy alta participación, entonces me callo y digo, qué bueno que fueron a sacar su credencial para votar el último día, aunque fuera el último día, aunque eso es muy malo, ¿no? Pero yo quiero ver que de verdad hay una buena, gran participación, ¿no? Bueno, de hecho, algunos que se dedican a hacer pronósticos de estadísticos de las elecciones ya han dicho que quien gane va a tener menos votos de los que con los que ganó López Obrador Ah, no, eso sí. y, y, y un poquito más de los votos que ganaron juntos Anaya y Mit. O sea, todo indica que va a ser una votación pues, baja otra vez. Ujú. Sí, 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 totalmente. Yo no creo es que ya habíamos hecho cuentas tú y yo, mi querido amigo. Ya habíamos visto que de estos 30 millones de votos que tuvo López Obrador en la elección del 2018, en la que ganó la presidencia, perdió casi la mitad porque en la última elección del 2021, sí, la intermedia, solamente obtuvo 16 millones. Sí, Y digamos que los 14 que perdió, que ya no van a votar por él, pues han sido por decepción, han sido porque pues nunca fueron morenistas, por una serie de cosas. Hay que sumarle la diferencia de votos que habían tenido Mid y Anaya en esa elección, ¿no? Y ahora hay que sumarle que de esos 16 millones, pues hay que quitarle la cantidad de personas que a partir del 2021 han estado muy decepcionadas por el manejo de la pandemia, por el manejo de la inflación, por el manejo de los desastres, por el manejo de las masacres, por la ironía que ha tenido al manejar ciertas situaciones delicadas y que pues de poquito en poquito no son suficientes, pero suman, ¿no? sí, Entonces, definitivamente yo te puedo asegurar que no, quien sea, incluyendo a Xochitl, no va a tener los 30 millones otra vez, pero Morena no se acerca, yo creo que ni a los 15, o se queda en 15, no, sí, se no, quedará no, en no. 15. Y la verdad es que No, Álvarez no creo que junte 5, ¿eh? no, ellos ya lo que están buscando es de alguna manera rescatar el registro del partido, porque lo que sucedió en MC es algo que no lo tenían previsto y se ve que no tenían el plan B. Y con eso das pauta, pues simplemente a ver, de cara ahora sí a las campañas, ¿tú qué ves en el futuro más próximo o en el horizonte más próximo con las campañas? Yo te puedo adelantar que yo veo, creo, a una Xochitl más preparada, con un equipo político más profesional, pero cargando con el lastre de los partidos políticos. Ella, por alguna razón, no ha podido todavía dar una imagen ciudadana y no se va a poder deslindar de los partidos que sin lugar a dudas dieron la pauta para que llegara a gobernar Morena. Y por el otro lado, Claudio, pues tampoco veo a una Claudia Sheinbaum natural, espontánea. Ella, la mayoría de los críticos dicen que su mayor virtud es ser una persona muy disciplinada en cuestión de seguir eh, al plan de la letra como se le indica y no salirse de ahí. Entonces, yo que veo, pues yo veo mucha política sucia. Mm, quisiera, no lo deseo, pero quisiera pensar que sin propuestas realmente atractivas para nosotros los ciudadanos y que realmente lo que nos va a mover o que va a declinar la balanza para un lado u otro, pues van a ser las filias y las fobias y nuevamente vamos a dejar a un lado esa parte crítica que tendríamos que tener como ciudadanos. Sí, Juanjo, yo también creo que no vamos a tener propuestas. Agradezco, como no sabes, que hayan empezado el periodo de intercampaña. Sí, Yo sí. ya no soportaba estar oyendo comerciales. La verdad es que es culpa mía porque
hoy con todas las posibilidades de streaming y de streaming de música y de video, el único güey que sigue viendo televisión y escuchando radio soy yo, ¿no? Y eso me Bueno, gana, eso me tienes gana. que estar al día, amigo. Sí, eso me gano por estar oyendo eso pues tengo que estar oyendo los comerciales. Pero ya estaba harto de los comerciales uno tras otro y de la cantidad de mentiras que pues, están poniendo todos, ¿no? Ya, o sea, es nefasto. Eh, la verdad es que debería haber un concurso la campaña más falaz debería de ser, ¿no? Porque ahí se van. Eh, pero justamente, Juan José, a mí me llama la atención que en el día que acaban las precampañas y que empieza este periodo, pues como de veda, porque pues no es tanto de veda, pero o se llama intercampañas porque no, nadie puede hacer ahorita ningún tipo de promoción de su persona, ni de su propuesta, ni de nada. Hay sucesos importantes como me llama la atención mucho la, la salida del aire de Azucena Uresti el viernes en la noche, ¿no? Sí, La ausencia de mucha programación en vivo del fin de semana en muchas de las cadenas radiofónicas del país, ¿no? Es decir, no hubo programas en vivo de Radio Fórmula, no hubo programas en vivo de imagen radio, en el radio, ¿eh? Me llama la atención. Eh, Me llama la atención el que en domingo haya aparecido el reportaje sobre el aeropuerto de Carmen Aristegui pues, para hacer un golpeteo a partir justamente de la salida de Azucena, con una respuesta después de que no habían pasado ciertas cosas con el reportaje de Loret, ¿no? Es decir, así es. este tipo de situaciones que si podemos ir viendo que a lo mejor dicen, ay, pues, ¿qué tiene que ver? No, nada. No, en realidad son asuntos que van llevando a un golpeteo, así un golpeteo que va a haber en las próximas, porque va a haber una guerra sucia muy fuerte. También en fin de semana, amigo, porque dime quién chingados, en su sano juicio, el domingo hace un trámite administrativo de regresar dinero de tu sueldo a la federación, a la tesorería de la federación, No, ¿no? nadie. Nadie, salvo Lenia Batres, que tiene que decir que ya recibió su sueldo y regresó 82,000 pesos del excedente, porque nadie puede ganar más de lo que gana el presidente. Y digo, híjole, señora, nomás que estaría bueno que además de que fuera abogada para ser ministra, supiera hacer restas, ¿no? Es que tú has dicho que ese es el mal de todos los morenos, amigo. Puta madre. ¿Cuánto dice que gana el presidente? El que gana el... 120,000 pesos, ¿no? ¿Y cuánto le echa de lo que ganan los ministros al mes? Se supone que López Obrador ha dicho que los ministros ganan hasta 600,000 pesos. Ok, entonces a 600,000 pesos réstale 82. ¿En qué momento es menos que lo que gana el presidente? O sea, no mames, señora Lenia Batres, échele una calculadora. Su celular tiene calculadora, señora, no manche, ¿no? Es increíble. O sea, y por supuesto, tiene toda la intención, ¿no? O sea, hay que ver porque, y la verdad es que estoy haciendo una broma, me estoy burlando porque todos sabemos que los 600,000 pesos no son en dinero que está depositado, porque tienen que ir pues, al seguro y a los no sé cuántos gastos que tienen pues, como no se llaman viáticos, no sé cómo se llama la dieta que tienen, pero creo que la palabra correcta es esa dieta, ¿no? Pero el asunto es que ahora van a venir este tipo de golpeteos porque le van a ir preparando el camino que ahorita está Sí, empedrado, se lo van a alfombrar para que pueda tener elementos, porque viene un problema. El 5 de febrero el presidente ya dijo, no va a ir a la celebración de la Constitución en Querétaro, pero va a ir al recinto donde se promulgó la Constitución que no es vigente porque la sustituyó la de Querétaro. Pero él va a ir para allá y va a entregar una propuesta donde quita la autonomía de muchos órganos, quiere hacerse del control del dinero de las Afores, quiere reformar la ley del trabajo y quiere hacer un montón sí. de cosas. Y hacer que los ministros de la Suprema Corte este, sean electos
por el pueblo, ¿no? Cosa que ahí se dice este, el ministro en retiro Saldívar que no está de acuerdo porque no debe de ser y al ratito quiere llegar al templete y no lo dejan subir, ¿no? No sé si tenga que ver con eso, pero bueno, el jueves que iba al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum no lo dejaban pasar. No entiendo por qué, pues si esa era la causa grave por la que se separó, ¿no? Tenía que ir para allá, pero bueno. Este, y entonces están convocando un mitin multitudinario en el Zócalo para llevar una propuesta, Juan José. O sea, yo no entiendo qué hay que celebrar cuando presentan una propuesta que además va a ser rechazada. Pero ya están convocando a un mitin en el Zócalo para apoyar al presidente para llevar esas propuestas. En respuesta a que, y esto es ahora un madruguete, porque te acordarás que siempre que la oposición, a partir de una supuesta resistencia civil, es decir, de asociaciones civiles, hacen una marcha en la que tú y yo fuimos a una y participamos, ¿no? En defensa del INE, en defensa de la Suprema Corte. A los 15 días, López Obrador convocaba a una para decir que él podía convocar más. Ahora va a ser al revés, la va a ser antes, ¿no? El 5 de febrero. Y la que está convocando ahora, esta organización civil, que es a favor de la democracia, para que se pueda defender el libre ejercicio del voto para el 2 de junio, será el 18 de febrero, es decir, 15 días después de este show que va a hacer el presidente de llevar una propuesta legislativa a un recinto que no tiene nada de legislativo y no tiene nada de constitucional, pero que le sirve a él, pues, para hacer show. Pues sí, y retomando el tema de Azucena Oresti, el día en lo que estamos nosotros grabando este programa, es tendencia en Twitter donde ella le contesta directamente a él, que da a entender que su renuncia fue bajo presión Ujú. y que el proyecto que ella tiene no interfiere en ningún momento con el programa de televisión que ella venía haciendo. Entonces, el punto aquí es, el presidente como siempre nos miente día con día, no la voz que se atreve a hacer crítica, pues simplemente lo descalifica y, y no hay ningún problema para nosotros como los ciudadanos. Entonces, eh, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Claudio. Algo tiene que suceder o algo tenemos que hacer, porque esta situación de seguirse perpetuando, pues yo creo que es para mal de todos nosotros. Y al final de todo esto, pues hay que considerar que las candidatas, ya lo hemos venido diciendo, pues no tienen el tamaño, yo creo, para resolver las situaciones que hay y que por lo único que estamos votando es porque de alguna manera, si quedase Xochitl, pues tener la oportunidad de esperarnos 6 años para escoger a un buen candidato, o de quedar Sheinbaum, pues seguramente ¿Cuál? seguir viendo la decadencia de la política mexicana, claro. Y esperarnos 6 años a que pongamos un buen candidato. O sea, en cualquiera de los dos casos va a ser lo mismo. Pero, Es irónico, así es. pero sí, todo pareciera indicar que si va a haber una continuidad, como ella dice, segundo piso de la cuarta transformación, pues ya está anunciando, ¿no? Que a Claudia Sheinbaum se le caen las cosas, ¿no? Sí. Ella tiene problemas con los derrumbes y a Claudia Sheinbaum se le va a caer el segundo piso porque ni siquiera está cimentado el primero de la cuarta transformación. Pero si está buscando esta continuidad, pues evidentemente ya sabemos que estas cosas no van a tener algo. Yo quiero insistir y reiterar en algo. Y con esto creo que yo termino esta participación, Juanjo, a reserva Sí, de que saques otro, pero pues tú determinarás. no, amigo. Esto que estamos viendo ahorita de la propuesta y que está hablando sobre esta posibilidad de que pierdan autonomía la COFETEL, el Banco de México, ahorita esa es la que a mí me llama un poquito más la Sí, atención, sí, sí. pero también el INAI, pero que desaparezca el no sé qué.
y aclaró el presidente, pero no la Comisión de Derechos Humanos. O sea, esa no es tuya, no es de México, esa es de internacional, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 este, que desaparezcan estas cosas, que haya la posibilidad, imagínate la desaparición de la autonomía, la estatización, se dice, sí, 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 del Banco de México, pues obviamente la posibilidad de estar jugando con la paridad y con los recursos serían totales. El manejo por parte del gobierno de las Afores, del Fondo de las Afores, de, del control a partir de las elecciones con esta órgano que quiere implementar la Secretaría de Gobernación y etc. Todo este tipo de cosas que está ahorita anunciando, avisando y pidiendo que se hagan. Qué curioso que es todo eso por lo que la oposición ha estado alegando que López Obrador podría convertir a México en Venezuela sí, y que los aplaudidores y los voceros han dicho, ya ven cómo no. Resulta que ahora florecen y aparecen y que López Obrador pareciera que lo quiere implementar en fast track de aquí a que antes de que sean las elecciones, como para que ya no huba, y que además eso le permita que lleguemos a unas elecciones donde pueda controlar absolutamente todo. sí. Y Pues, eso, pues se los dejo ahí, nada más. pues yo no agregaría nada, Claudio. Creo que con esa conclusión que tú das es más que claro lo complicado que se está poniendo el entorno electoral y que al final mm, creo yo lo que quiere hacer López Obrador es generar un caos para que con su base o su voto duro pueda tener la continuidad y de llevarse a cabo estas reformas, que yo lo dudo mucho por los tiempos y porque los números no le alcanzan, pues que de llevarse a cabo esto, pues básicamente le daría todo el control a Claudia Sheinbaum y dejaría al país sin contrapeso. Sí, hay que, pues obviamente a lo mejor no soy yo quien y tú y yo juntos no somos quién, pero tenemos que pensar en una estrategia que emane de la ciudadanía para generar un Así contrapeso, es. ¿no? Pues por lo pronto hay que, los que estemos a favor, yo soy uno de ellos, asistir a la próxima marcha del 18 de febrero, porque es la única manera de manifestarnos y ya vimos que esas manifestaciones dan resultado. Entonces, Ahí está, ahí pues va a estar la encuesta, ¿no? es Esa va correcto. a ser la encuesta, la del 5 y la del 18, esas van a ser las encuestas, así que échenle, échenle. Pues sí, Claudio, pues nuevamente ya para terminar, pues agradecer a todos los que nos acompañan en este espacio, que nos acompañen en estas elecciones. Creo yo que vienen cosas buenas y que al final, como siempre, hagan una reflexión o que hagamos una reflexión como ciudadanos de si lo que estamos viendo, de lo que nos está tocando vivir, estamos de acuerdo y de lo que no, pues nosotros tenemos el poder. Ahora sí que viene el momento en donde el ciudadano es el que tiene el poder. Entonces, los que tengan los recursos, recíbanlos, pero eso no quiere decir que tengas que votar por quien te los da. Esos recursos ya van a estar implícitos porque tampoco quien llegue los puede quitar de la noche a la mañana. Entonces, pues estar atentos, Claudio, y pues yo para despedirme, como siempre, te agradezco la oportunidad de estar aquí. Nos vemos la próxima semana y pues bueno, no me queda más que agradecer a todos los que nos ven y pedirles pues que nos sigan acompañando. Así es, Juanjo, pues con eso nos despedimos, entonces te agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí contigo en esta hora, semana a semana. Y pues aquí Gracias, Claudio. nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Hasta la próxima. Nos vemos.